Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayatech.cf, les da la bienvenida. Bien, el día de hoy en este video que se titula Bed Project número 87, CP23MP, donde MP es módulo productos. Vamos a seguir hablando sobre cosas relacionadas con la mensajería, cosas relacionadas con la facturación, que es el tema que estamos discutiendo en este momento, en este escenario, en este video, donde vamos a conducir, locucionar, desarrollar, emitir, editar, etc. Bueno, amigos, amigas, entonces, como les dije, pues en el anterior video, que quedaba una tarea para ustedes, que era el desarrollar pues todos los detalles de la mensajería, ¿no? Como era, por ejemplo, la consulta, la actualización, la eliminación, la impresión, esas cosas. Entonces vamos a mirar a ver si usted alcanzó a concordar con lo que yo voy a mostrarle. Bueno, entonces aquí lo tengo. Entonces voy aquí a cargar la aplicación. Listo. Vamos aquí entonces a cargar la aplicación para poder mirar. Bueno, entonces, aquí entramos, quiero realizar una labor. Muchas veces todo lo que nosotros hacemos, pues ya como hay cosas elaboradas, pues es cuestión de simplemente copiar, pegar y reformar, ¿no? Hacer un poquito de trabajo a nivel de los procesos, a nivel de cosas como los formatos, para que pues esto nos pueda rendir más, ¿no? Bien, entonces, vamos a mirar. Bueno, lo primero es que en cuanto a lo que yo construí el día de ayer, fueron varias cosas. Bueno, yo construí una consulta que se llama QRY, Rayal Piso Mensajería 1, para en ella montar todos los campos que corresponden a la tabla de mensajería, la cual sirve para lo correspondiente a la actualización. ¿Listo? En mensajería 2, una para lo que corresponde a la consulta. Y en mensajería 3, una para lo que corresponde a la eliminación. ¿Listo? Bueno. Por otro lado, se hizo un RP, Rayal Piso QRY Mensajería, con el propósito de utilizar esta consulta para imprimir. Para ello, se construyó una variable pública y una función pública. Aquí está la función pública ya anotada. Y ahorita vamos para allá y les explico. Entonces, como tal, en el módulo de públicas, aquí escribo la palabra public, ahí está. Entonces, en las variables públicas, construí una variable pública cuyo nombre es public bp nro need mensajería as stream. Con eso, ahí se guarda el número del NID del ente de mensajería en una respectiva función, public function lbp nro NID mensajería, abre paréntesis, as string, en la siguiente línea, lbp número NID mensajería igual a bp número NID mensajería. Bueno, entonces ya teniendo variable pública y función pública, entonces es cuando uno ya la función pública la utiliza respectivamente para coordinar lo que corresponde a la parte del reporte. Entonces aquí en RP, Rayal Piso QRY Mensajería, entonces en la estructura, aquí en el Data Query, vamos a encontrar la variable, la función pública, lbp nro need mensajería abre paréntesis, cierra paréntesis. Es decir, cuando cargamos ese número, es ahí donde se nos va a permitir poder imprimir la información del ente de mensajería. En la misma forma se construyó un reporte, aquí lo tenemos el RPQRY mensajería,
Y a este simplemente le hicimos lo siguiente, aquí os dice RPQRY mensajería, este tiene un nombre, este control que se llama LN1. Por consiguiente, a nivel de eventos, en el diseño, en la hoja de propiedades, en eventos, en donde dice al cargar, él está cargando ¿qué? El dato de project, ¿no? Entonces ahí dice ln1.caption igual título, vete, abre paréntesis, cierra paréntesis, es decir, está enunciando el dato de project. Y aquí debajo aparece entonces detalle en mensajería y todos los datos correspondientes. Estamos aquí mirando que está exactamente igual como está en el formulario que se llamaba FMDA mensajería. ¿Sí? Entonces todo se mueve, de allá se saca una copia, viene acá y se pega y se cuadra y se pone como consulta en datos, ARP, rayal piso QRY, rayal piso mensajería, punto. Ahí. Se trabaja el formulario, entonces acá donde dice centrado automático se le dice sí y donde dice otras se le dice emergente sí. Ya ustedes saben que el propósito de esto pues es que salga al frente, ¿no? No quede escondido sino al frente. Y en el título se le pone módulo producto, eso es todo lo que tiene este objeto clase. RPQRY mensajería. Bueno, entonces una vez que ya se tiene esto, entonces se realizan los formularios. Entonces un formulario que se llamaría FMAC mensajería sería muy similar al FMDA mensajería. La única diferencia es la adición de botones. Entonces un botón para deshacer, un botón para adicionar, un botón para actualizar, un botón para imprimir, los botones de navegación, el primero, el anterior, el siguiente, el último y para buscar y cerrar, punto. Hay que anotar algo importante, como vamos a actualizar datos, el único dato, oigan bien, el único dato que no se debe dejar modificar es el IDNITCC. Entonces, para eso, en la hoja de propiedades de ese control IDNITCC se le pone en la pestaña datos, en la propiedad bloqueado, la respuesta sí, nada más, eso es todo. Y en cuanto a la consulta, se pone QRY rayal piso mensajería 1 y donde dice entrada de datos le decimos no, donde dice permitir agregar le decimos no, y todo lo demás está intacto, igual porque es una copia, ¿no? Es una copia, y se cambia la palabra, quedando actualizar datos ente mensajería, y todos estos botones se colocan. La información de la parte que corresponde a imprimir, entonces acá el botón de imprimir tendrá el siguiente proceso, el siguiente procedimiento de evento, aquí en la propiedad al hacer clic. Miremos, entonces lo que va a tener acá es lo siguiente, 2md.runcommand ACCMD record, ¿no? pp número NID mensajería igual a me.idnidcc y luego llamamiento del reporte 2md.openReport entre comillas rpqry mensajería cierra comillas coma acview previo y punto. Eso es todo. Bueno, los demás datos siguen vigentes como lo anterior. En este botón que es el de actualizar es muy parecida a la información al de guardar, entonces trabajamos el método DAO, pero entonces aquí, esto todo es igualito como en el de guardar, como en el de FMDA mensajería, ¿no? Todo igualito, lo único que cambia es la palabra que decía ya adición, entonces cambia por la palabra cambios, punto, lo demás sigue igual, todo igual, vean. Los otros botones pues ya tienen una respuesta, si son macros incrustadas, 1, 2, 3, 4 y 5, y termina ahí la cosa. Bueno, cerramos acá, vamos para el FMCS mensajería, ese es netamente de consulta. Entonces, como es consulta, pues ya no tenemos el botón de actualizar, ni de guardar, ni de deshacer, ¿no? Porque esto es para consultar, pero sí vamos a seguir bloqueando a IDNITCC, ¿sí? Lo seguimos bloqueando, acá en datos, ahí donde dice bloqueo le decimos sí. Bueno, ¿qué otra cosita más acá? Bueno, no le ponemos al restante situaciones de bloqueo por la razón de tener el elemento de buscar, ¿sí?
Entonces, simplemente como cuestión de tener cuidado de no modificar datos acá. Bueno, la consulta que se está manejando, entonces en este momento sería QRY, rayo al piso mensajería 2. ¿Listo? Y lo mismo, sigue jugando. Donde dice trae datos, no. Donde dice permitir agregar, no. Listo. Cerramos ahí. Bien, entonces hablábamos de uno que era el F, entonces este que sigue se llama FMDB, mensajería. Este es un formulario de varios elementos, formulario continuo, donde está resaltando toda la información de la consulta de selección QRY rayo al piso mensajería 3. Clic derecho, vamos a mirar. Este es. Entonces, aquí aparece en la hoja de propiedades, en datos QRY, rayo al piso mensajería 3, entrada de datos no, permitir agregar no, ¿listo? Bueno, entonces acá simplemente nosotros colocamos, o sea, teníamos datos, entonces cuando habitualmente se construye el formulario que va basado en una consulta y hicimos formulario, varios elementos, formulario continuo, pues entonces simplemente puede aparecer todos los campos. Entonces quitamos algunos y solamente dejamos dos, que es el ID NITCC y el NB mensajería. Punto aparte. Agregamos un botón de comando como es el de la cestica para poder borrar. Entonces, en ese botón de la cestica para poder borrar, vamos a decirle aquí hoja de propiedades. Entonces, mira cómo se desarrolla el proceso de evento. Entonces, se le dice 2md.run command accmd record, o sea, selecciona el registro. Enseguida, entonces, ponemos una instrucción que dice if msgboss. Entonces, entre comillas, dice, ¿desea generar la eliminación de ese registro? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, bueno, hay una cosa que de pronto me queda aquí pendiente por hacer y sí vale la pena hacerlo. Vamos a anotarlo acá. Vamos a utilizar la instrucción bpnronit, o sea, NIT, mensajería, igual a me.id NICC. Bueno, ¿esto por qué? Estamos agarrando un registro y estamos tomando un valor. Entonces, en el valor que estamos tomando, ahí entonces podríamos hacer más bien lo siguiente, convertir la consulta bueno, a ver, espérate un momentico, no, digámoslo aquí así, vamos a hacer ahorita una prueba, esto lo vamos a eliminar, aquí otra voz, entonces simplemente vamos a utilizar una instrucción que dice así, bueno, entonces, if msgboss, entre paréntesis, entre comillas, desea generar la eliminación de este registro, sí o no, título bt igual dbys, entonces 2md.run command accmd delete record, o sea, el registro que se va a borrar, el actual. msgboss, proceso terminado, listo. De lo contrario, este sub y simplemente acá, quitemos esto porque esto aquí no está incluyendo. Entonces, exisu y ahí simplemente termina el proceso. Habría que mirar una cosa muy importante en el momento en que esto está desplegándose. Bueno, vamos a mirar qué va a pasar acá. Entonces, cerramos acá y salimos de acá, ¿no? Ese es prácticamente el último de ahí. Entonces, vamos a correr nuestro aplicativo para mirar todo cómo quedó. Ahí. Entonces entramos por procesos, entramos por compra,
entramos en donde dice, va a generar orden de compra, no, para que entre al menú, consulta y opciones, orden de compra. Entonces aquí donde dice registrar ente mensajería, entramos. Entonces aquí estamos en este momento acá, en el primer pantallazo que tenemos. Esto es para agregar información, guardar la información. Posteriormente a eso se puede imprimir, ¿de acuerdo? Se puede imprimir. Pero ahí mismo también podemos hacer una actualización. O sea, desde ahí podemos mirar los registros que tenemos. 1, 2, 3, no tenemos ahí más, ¿no? ¿Sí? Ahí no tenemos más. Bueno. Entonces, ahí podemos nosotros imprimir. Si yo estoy en este primero, vamos a poner al segundo, por ejemplo, Servientrega. Luego imprimir. Entonces, ahí aparecen los datos de Servientrega, ¿sí? Toda esta cosa. Ahí aparece Project, tal. Ok. Entonces podemos hacer eso. Podemos buscar también. Recordemos que para buscar solamente se para uno acá y le dice buscar. Y en este momento, entonces acá donde dice coincide, entonces aquí ya ponemos un término que diga cualquier parte del texto. Entonces aquí le pongo yo la palabra oficina, le pongo le pongo esto. O sea, ahí podemos buscar cualquier cosa que esté dentro de la cadena, o sea, el contenido dentro de ese control, a nivel de la tabla. ¿Listo? Bueno, y salimos de acá. Bueno, vamos por ejemplo a buscar. Entonces en buscar observamos que aquí ya es solamente para buscar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quisiera imprimir esto de deprisa, entonces acá paro y ahí entonces ya le doy, tengo los datos para imprimir. ¿Listo? Ahí está. Puedo imprimir, puedo convertir en PDF. ¿Sí? Bueno, en fin. Y seguimos con el cuento de buscar. Pero cuando se trata de eliminar, entonces aquí tenemos esta información. Entonces, si por ejemplo yo voy a borrar Servientrega, por ejemplo. Entonces, me paro acá. En ese momento, cuando yo le digo, desea generar la eliminación de este registro, y yo le digo sí, en ese momento, él saca este mensaje. Está a punto de eliminar un registro, deseas esto. Entonces, si yo quiero decirle sí, lo borró. Si yo le digo no, pues no lo borró, ¿correcto? Bueno, entonces, si yo le digo sí, ahí sencillamente ya lo saco adelante, ¿sí? Ya no aparece. Esto significa que, si por ejemplo, yo voy a consultar en este momento aquí, entonces solamente tengo este y tengo, no tengo absolutamente nada más ahí. Si por alguna razón yo quisiera sacar un total de los registros que actualmente están en mensajería, bueno, se puede hacer. Se podría aquí presentar un botón de cuadro de texto con un indicador de la cantidad de registros que hay en ese momento. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahí tenemos. Entonces, aquí vuelve uno y agrega, por ejemplo. Si yo aquí voy a agregar, ¿no? Puedo agregarlo desde acá también. Desde ahí también lo puedo agregar. Porque estoy justamente en donde dice dar alta mensajería. Entonces yo puedo escribirle acá 860 512 330 raya 3. A mí se me quedó, dice que no existe. Entonces aquí le pongo el nombre Servientrega S.A. ¿Listo? La dirección, Avenida Sexta, número 10, raya 22. ¿Listo? Apertura, vamos a poner el día de hoy, que sería 11/12/2020. Email, entonces la vamos a poner aquí, oficina, arroba, vamos a ponerle un corporativo, servientrega.com.co. Listo, un móvil. Vamos a ponerle 312-516-4123. Listo. Y un servicio vamos a ponerle 8000. 1, 2, 3. Listo. Entonces, como ya está el dato, entonces, ¿qué hacemos? Guardamos el registro. Decimos que sí. Como ya el dato está, entonces se puede inmediatamente imprimir. Entonces, ahí aparecen los datos de Servientrega. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo entro aquí a consultar, tengo 3. ¿Listo? Que si yo entro aquí a eliminar, tengo 3. Ahí podemos apreciarlo. ¿Ves? Entonces, lo habíamos eliminado, lo volvimos a seleccionar, pero también puedo decirle acá
que yo puedo crear uno nuevo, ¿no es cierto? Pero si no quiero nada, pues simplemente voy a deshacer, ¿listo? Y no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado nada porque sigo teniendo 3 y punto. Bueno, eso es todo en cuanto a mensajería. Entonces ya prácticamente la mensajería queda esa parte ya estipulada. Entonces ahora sí podemos ya concretamente hablar del concepto de la facturación, que es un tema bastante interesante, también es un temita largo, que tiene muchas cosas que toca en ello trabajar. Entonces, vamos aquí a decirle procesos, activar botones de opción. Aquí escribimos dar mape. Listo. Salimos de acá. Y vamos a concentrarnos en la palabra factura. Factura, bueno. Entonces, mire, a lo largo de una investigación que yo he estado desarrollando, he encontrado varias cosas interesantes. Varias cosas muy interesantes. Entonces, esas cosas interesantes que he ido encontrando a través de la investigación que he desarrollado han sido las siguientes. Vamos mirando. Bueno, a nivel del detalle, es importante definir que en el detalle no solamente está la factura, el producto, el nombre del producto, el valor unitario, la cantidad, el valor de la línea de proceso, sino que también está lo que se decreta en IVA. ¿Por qué? Porque oficialmente a nivel de Colombia puede ser el 19% como puede ser el 5%, ¿sí? El 19 o el 5%. Entonces, ¿esto qué pasa? Que si nosotros le ponemos un campo donde básicamente vamos a estar hablando del IVA, ¿no? Entonces, ese impuesto lo tenemos que declarar es en el detalle, no tanto en la factura, sino en el detalle. ¿Por qué? Porque en el detalle puede existir que haya productos que tienen la aplicación del 19% y otros pueden tener la aplicación del 5%. Entonces esto significa que tenemos que tener dos campos, obligatoriamente, dos campos, ¿no? Entonces para eso vamos a crear acá otro campo que diga porcentaje IVA, ¿no? Entonces porcentaje, sería, podría ser así, PC, porcentaje IVA, ¿sí? Y ahí pues colocamos un número, ¿no? Un número, puede ser 19 o puede ser 5, ¿no? 19, 5 o el porcentaje que sea, ¿no? Entonces, ahí básicamente lo que lo podemos poner manualmente, pero también lo podemos elegir, si no queremos manejarlo manualmente, lo podemos elegir, ¿sí? Con eso él contrarresta en esa parte. Si no le ponemos ningún valor, sencillamente no activa IVA. Pero entonces tenemos que tener otra casillita que diga es, digamos, ¿cómo se podemos decir? Es una palabra que se usa mucho aquí. Ay, se me escapa la palabra. No me da. No, vamos a ponerle simplemente la palabra IMPTO, que significa impuesto. Entonces, aquí le ponemos un sí, un no. ¿Qué significa eso? Un sí o un no significa que si tiene impuesto, entonces abre el espacio de número, pero si no lo tiene, simplemente no va a tomarlo en cuenta. O sea, va a tener como una especie de selección. Entonces, tanto este impuesto va a ir prácticamente después de la cantidad.
el impuesto. Y este porcentaje del IVA va después de impuesto. ¿Listo? Impuesto y porcentaje del IVA. ¿Listo? Porcentaje del IVA. No vamos a asumir ponerle símbolos que el porcentaje, esto, ojo con eso porque a veces estas cosas así no nos funcionan. Mejor ponemos letras. P, C, J, E, IVA. ¿Sí? P, C, E, J, E, IVA. ¿Listo? Y valor de la línea o valor imponible o valor total, ¿sí? En fin, bueno. Entonces, el proceso sí no, esto es para más que todo la parte del inventario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo creo que ahí ya con esta partecita guardamos acá y cerramos. Bueno, revisemos la parte de la factura a nivel general. Es vista diseño. Entonces, en la factura general tenemos cualquier cantidad de campos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Después del flete, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Después de comisión, 19. Entonces, tenemos siempre bastante ahí. Entonces, mucha atención. Está el ID de la factura, lo habíamos establecido como número, pero revisando, cuidadosamente revisando, he encontrado que hoy estamos nosotros acá en Colombia en la era de la factura electrónica y pues muchos sitios web se están ofreciendo, ofrecen ese servicio, está Odoo y otros tantos, ¿no? Entonces, en el caso de Odoo, como son muchas las personas que hacen facturas electrónicas allá, entonces han establecido que es un código que dice INV, que significa invoice, es en inglés, ¿no? Invoice, y después representa el año 2020 y después representa el mes, digamos 12, y después representa el número 0001, por ejemplo. Entonces, esto para poder nosotros hacer toda esa línea, toda esa concatenación, esto no lo podemos trabajar nosotros como un tipo de dato número, sino tiene que ser como un tipo de dato texto corto. Entonces quiere decir que la factura aquí no va a ser de números, sino va a ser de texto corto. Bueno, listo. Luego sigue la fecha en que se expide la factura. Entonces la fecha en que se expide la factura, donde dice el formato, tiene que ir con fecha corta. Listo, fecha corta. Donde dice máscara de entrada, entonces aquí le vamos a decir que será con fecha corta. Acá le decimos siguiente, siguiente y finalizar para que quede presente la máscara de entrada. Bueno, no le vamos a poner reglas de validación aquí porque puede pasar que a veces esta factura puede ir a un historial. O podemos nosotros estar agregando información por efectos de un backend y un frontend. Entonces, por esta razón, es mejor colocar las reglas de validación, todas las que se quieran, en el formulario, en el campo correspondiente, ¿de acuerdo? Viene la fecha de vencimiento. De la fecha de vencimiento también va a ser fecha corta, pues también le vamos a poner la misma máscara. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos todo esto, lo copiamos y pasamos aquí a la fecha de vencimiento y ahí simplemente en la máscara de entrada lo pegamos. ¿Listo? Bueno. La fecha de vencimiento se entiende que es algo que va a funcionar con base en el plazo, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa aquí. Plazo lo vamos a llevar antecitos de fecha de vencimiento. Con eso, fecha de vencimiento, cuando esté estipulado, entonces, recibiendo el plazo, si son 30 días, 60 días, 90 días, entonces, dependiendo de eso, marcará una nueva fecha y la estipulará en la fecha de vencimiento. O sea que este es un dato que se llenará directamente por programa. Luego vienen los datos del cliente. Entonces aquí con base al cliente solamente es cuestión de poner el ID del cliente y el nombre del cliente. Si quisiéramos adicionar alguna cosa más, lo haríamos por arrastre. Es decir, buscando el ID del cliente en la base de personas, ¿no es cierto? Entonces ahí buscaríamos el nombre del cliente, o sea, estaríamos ubicando el ID del cliente, ya tenemos el nombre del cliente. Entonces con el hecho del ID del cliente arrastra al nombre del cliente y arrastraría el celular y el correo electrónico, pero como tal, el celular y el correo electrónico en la factura
sería una situación de arrastre, no quiere decir que se guarda en la factura, porque pues no hace falta meter más datos que ya existen, ¿ya? Bueno, después viene un total de la factura sin IVA. Entonces esto sería como hablar de una base imponible, ¿no? Es una base imponible, digamos, como la suma de todo lo que nos da, en el detalle. Recordemos que en el detalle pues ya está presente todo eso declarado con IVA, entonces acá ya viene el total, ¿sí? Entonces yo veo que en algunas facturas dice la palabra total imponible, porque ese valor imponible puede ser para reflejarlo con respecto a sacar una retención de la fuente o a sacar una retención del ICA. Pero yo he visto que el ICA, más que todo, lo están trabajando es a nivel de la parte agropecuaria. ¿Listo? He visto eso. Bueno, entonces yo puedo aquí ponerle total imponible, ¿no es cierto? Como para tener presente que es un valor que vamos a tomar en cuenta para sacar de él la rete fuente, ¿de acuerdo? Entonces podríamos ponerlo así, ¿no? Entonces no ponerle total factura sin IVA, sino ponerle total, ¿no? Impunible, ¿listo? Impunible, bueno, y es moneda. Bueno, después seguimos con el total código factura. Código factura, entonces esto es como decir cuántos ítems se hicieron en esa factura, pero creo que queda como más claro ponerle aquí TT factura ítems, o sea, como decir cuente cuántos productos, cuántas referencias se marcaron, ¿listo? Ok, entonces ahí está. Viene la retención en la fuente, retención en la, retener IVA. Bueno, al retener IVA simplemente está enunciando que si eso tiene retención en la fuente, si le dice sí, entonces él simplemente visualiza el valor, ¿correcto? No, digamos que no, que sea un término informativo. Entonces, retener la fuente, sí. Pero entonces acá, de pronto, este término de retener el IVA, que es sí, no, podría ir antes de impunible. Y este declara retefuente también sería algo que iría antes de impunible. Ahí. Bueno, el total de los ítems también sería algo que iría antes de impunible. ¿Sí? Impunible. Entonces, base impunible. Y después viene total factura, o sea, todo, ¿no? Ya, digamos, habiendo hecho los descuentos correspondientes. Si uno le dice que tiene una declaración de retefuente, entonces esto representa que debe existir un valor en la retefuente, un impuesto, un porcentaje en el retefuente que se aplica a ese estado. ¿Listo? Bueno, entonces eso obviamente todo marca dentro de la parte de la programación. ¿Hay un descuento? ¿Sí o no? Entonces en el descuento se pone la cifra. ¿Hay un flete? El flete, tengamos en cuenta que es el valor de la mensajería, ¿no? Entonces, flete, ¿cuánto es el valor del flete? Entonces, el valor del flete obviamente se va a colocar, pero siempre y cuando nosotros primero indiquemos el ID de la mensajería. Entonces, ID de mensajería, ¿cuál es? ¿Sí? Y a partir de ahí, entonces él va y busca y topa el flete y lo monta. ¿Listo? Luego dice número de la guía de transporte. No lo tenemos presente, sino cuando nosotros ya vamos allá, entonces esto sería como un elemento que se haría por medio de la modificación, porque en el momento en que se hace la factura, pues si ya se tiene el número de la guía, pues se registra, pero si no se tiene, tiene que existir un formulario para poder actualizar ese número de guía de transporte. La fecha de recibo de la factura también es una cosa a nivel de actualización. El ID del vendedor. Entonces, el ID del vendedor generalmente iría prácticamente iría
Yo pienso que ¿de qué? De la parte de total impunible, ahí, ¿listo? Ahí, ¿listo? Y de vendedor. Valor comisión sería algo que se colocaría prácticamente como una manera de aspecto informativo, ¿listo? Las comisiones de los vendedores, listo, y el proceso, y ya. Creo que no sería nada más de echar. Miremos qué más sería aquí. Hay una parte que se habla del método de pago y la forma de pago. Método de pago es si es con cheque o si es con tarjeta. ¿Listo? Y la forma de pago es si es efectivo o es con crédito. Entonces habría que tener eso también presente, ¿no? Entonces, método pago, entonces aquí ponemos método pago, M pago, ¿no es cierto? Método pago, y ahí va en texto corto. Y otra sería la forma de pago, si es crédito o si es efectivo. Y ahí está. Bueno, entonces, en método de pago existe cheque, existe tarjeta de crédito y existe el giro, ¿sí? Cualquiera de esas tres cosas puede ser, entonces, giro, tarjeta de crédito o cheque, ¿de acuerdo? Giro o tarjeta de crédito o cheque. Bueno, entonces acá, en este punto, sí valdría la pena enunciar en búsqueda, acá, en donde dice mostrar control. Vamos a abrir acá y vamos a decirle que es una lista de valores, cuadro de lista, perdón, es un cuadro combinado, cuadro combinado, y acá donde dice tipo origen de la fila, entonces le ponemos que es una lista de valores. Entonces, aquí donde dice origen de la fila, ahí entonces hay tres punticos, entonces le decimos que si eso es un cheque, que si eso es una tarjeta de crédito, o que si esto es giro, ¿sí? Creo que no sería nada más ahí, ¿sí? Y aceptar. Ese es el método de pago. Y por otro lado, la forma de pago, entonces aquí también le ponemos un cuadro combinado, aquí lista de valores, acá los valores, en el origen de la fila. Entonces aquí iríamos a decir, ¿es efectivo o es crédito? ¿Efectivo o crédito? Bueno, método de pago, efectivo o crédito. Bueno, ¿qué más sería ahí? Bueno, creo que no es más lo que hay que agregar aquí. Ahí teníamos prácticamente todo eso con respecto a la factura. Listo. Entonces, hasta ahí lo que tenemos, entonces lo que hacemos es guardarlo. Vamos a mirar aquí por último, a ver qué más tenemos acá. Bueno, creo que no sería nada más acá. Guardar y cerrar. Esos serían todos los campos que tendríamos nosotros presentes en la factura general. Entonces, el trabajo que hay que hacer siempre es bastante, porque el cuadro de la factura pues tiene que ser un cuadro donde hay muchas cosas. De hecho, hay que trabajar una parte que está relacionada con el valor en letras, que eso también es importante, pero eso es para la cuestión del informe, para el informe, más que todo para el informe. Eh, Otra cosa es que las facturas a nivel del informe traen un código de comercio, que es el 774. Está enunciando una ley que se llama la ley 1231 del año 2008. Esas cositas, pero bueno, vamos poco a poco con esa parte, pero por ahora, bueno, esto es lo que tenemos hasta acá. Bueno, vamos a dejar hasta acá este video y en el próximo video vamos a seguir hablando más de este tema, porque es un poquito largo. Bueno, amigos, amigas, entonces ya aquí salgo de acá y me despido de ustedes agradeciéndoles mucho sus comentarios, agradeciéndole mucho sus sugerencias, agradeciéndole mucho sus suscripciones al canal, invitando también a la gente que se suscriba a este canal, aquellas personas que de verdad quieran aprender el Access.
El Access es una aplicación que tal vez algunos por allá están diciendo que ya está para recoger, porque tiene mucho tiempo de existir, pero yo igualmente digo que el Excel también estaría para recoger, pero la verdad no está todavía para eso, porque son simplemente patrones estructurales que le sirven a usted para que a través de él usted pueda como enfocar un poco más su lógica, su algoritmo, y se pueda enfrentar a las nuevas eras de programación, o sea, a plataformas especiales de programación o a lenguajes de programación, donde relativamente trabajar con las bases de datos implica que usted previamente tiene que haber tenido un largo camino en Access, haber tenido un largo camino en SQL, pues para entender estas nuevas figuras de programación. Entonces, esto, por eso lo llamo, es una base estructural. Y pues obviamente aquí, aparte de ayudarles a empoderar, también se les está dando tantas herramientas para que ustedes vayan formando una estructura que sea altamente fuerte y les permita a ustedes, les permita a ustedes atender los requerimientos exigentes del futuro, ¿de acuerdo? Por eso es importante que usted revise muy bien todas estas plataformas que ofrecen facturación electrónica, que tienen, que muestran y todo eso, porque eso les ayuda a dar una idea de cómo ustedes aquí cuadran su programa. ¿Ven? Por ejemplo, lo que yo acabo de hacer, que yo me metí en Odoo, www.odoo.com. Es una plataforma donde básicamente usted se registra, es gratis, prácticamente creo que es gratis, o de pronto haya que pagar si ya es una cantidad mayor, pero inicialmente él le da a usted las posibilidades de poder generar su propia factura electrónica, pero usted se va dando cuenta qué elementos necesita y asimismo también usted va craneando. Lo otro, yo siempre he pensado una cosa, la internet es necesaria y pues qué bien que uno pueda hacer sus facturas electrónicas en la internet, pero nos asalta algo en todo esto y es un extremado control que a veces uno no puede pensar. Ese control es para darnos mayores beneficios o para mantenernos más controlados o para robar más o para ponernos trampas en donde nos vayan a robar. Esas son cosas que uno piensa, ¿no? Entonces yo pienso que la facturación es algo delicado, entonces es bueno que usted tenga siempre a la mano como un elemento alterno, ¿no? O sea, usted está haciendo sus facturas electrónicas en internet, pero también hágalas a nivel de su oficina sin internet. Es decir, mantenga el control acá y mantenga el control acá. ¿Por qué? Porque puede pasar, ¿sí? Puede pasar que un día de estos de pronto uno se queda sin internet. Y entonces toda la historia, óigalo bien, toda la historia de su contabilidad se puede perder si usted no hace un backup de toda su historia contable. Entonces, la razón es una invitación a que usted no solo tenga la factura electrónica, sino que también tenga su software directamente en su oficina desprendido de la internet, ¿ve? Para llevar un control de lo que pasa, porque muchas veces pueden suceder cosas inesperadas que uno hoy por hoy, con el mundo como está, con Colombia como está, que es tan altamente corruptiva, les pongo a ustedes a pensar en esa parte. Colombia es corruptiva, está ocupando el primer puesto en el mundo. No nos agrada esto nada porque esto es una enorme vergüenza para uno como colombiano saber que está viviendo en un país donde hay tanta corrupción. Pero como colombiana, yo lo único que les puedo decir a ustedes es, hay que tener también cuidado. O sea, sí, muy chévere todo, la facturación electrónica es genial y todo eso, pero tenga mucho cuidado también con sus datos, porque muchas veces sus datos pueden terminar por allá, quién sabe en dónde, que los estén vendiendo. Puede usted terminar enrollado en un problema fiscal. Bueno, uno nunca sabe, pero es que las garantías deben existir. Y si a uno le ofrecen garantías, uno le anda, pero si a uno no le ofrecen garantías, ¿ustedes creen que uno sin garantías puede seguir adelante? No, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar mirando esa parte, espero no haberme equivocado.
Me gusta siempre andar con las cosas de la verdad. No critico por criticar, ni tampoco por lanzar destellos de odio, ni nada de eso, ni que uno esté sintiendo cosas que mire, que otros están esperando. No, simplemente veo las cosas en la realidad. Y eso es lo que les quiero a ustedes contar y que ya ustedes, por su parte, piensen si lo quieren hacer así o no lo quieren hacer así. Eso ya es libre albedrío. Bueno, amigos, amigas, eso es todo. Como siempre, en estos raticos así les digo a ustedes que aquí hay disponibilidad, talento humano, estamos listos para trabajar con usted. Yo soy parte del equipo, estamos listos para trabajar en cuanto a las personas que estén interesadas en alguna parte del mundo en contratar los servicios de Infoyayate, especialmente de Sandra Liliana Yaya Wilches. Y estamos aquí listos para asistir, asesorar, orientar, desarrollar. Entonces, ustedes solamente tienen que ubicarlo a uno por el correo electrónico, chuquilla65@gmail.com o por medio de la web docencial www.infoyayate.cf. Entonces, desde allí usted se registra, allá usted enuncia el detalle, deseo obtener más información y en el cuerpo del mensaje entonces cuenta todo lo que usted tiene por contarme. Y a vuelta yo en un correo le estaré diciendo cuáles son las cosas que hay que hacer para poder establecer ese vínculo laboral. Entonces, dónde hay que pagar, cómo hay que pagar, cómo se recibe la información, cuándo se recibe la información, cuántas veces se recibe la información, qué clase de información se recibe y con qué garantías nosotros estamos respaldando nuestro servicio a usted, que es nuestro cliente. No siendo más, amigo, amiga, me despido. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.